Les damos la bienvenida a Oraculto, un podcast oscuro de historias ocultas y no tan ocultas de México y el mundo, en donde platicaremos de fantasmas, terror, misterio, fenómenos paranormales, la noche y sus criaturas. Yo soy Rodrigo García Morelos y junto con Paola Treviño Todd viajaremos a tierras embrujadas y descubriremos los secretos del terror mismo. Así es. Podríamos contarles historias en donde hasta la palabra más ligera desgarraría su alma y dejaría helada su sangre joven. Aunque claro, para todo esto, primero deben dejarnos entrar. Bienvenidos a Oraculto. Bienvenidos. Hola. Hola, ¿cómo estás, Pau? Muy bien, muy emocionada, un poquito nerviosa, pero más que en todo, muy contenta. Estamos por primera vez empezando nuestro primer episodio de Oraculto y es una emoción y unos nervios bonitos. Así es que, pues así estoy. ¿Tú cómo estás? También bien, estoy muy emocionado, muy nervioso. La verdad es que wow. Bueno, pues ya por fin, ya que después de tanto platicar y decidirnos hacer este pequeño podcast, estamos arrancando con el primer episodio. A ver qué tal. Ojalá les guste. Ya total que si nos trabamos o todo, ya saben, pueden ser nervios, puede ser que así seamos. Y bueno, pues adelante. ¿De qué vamos a platicar hoy? Cuéntanos. Ok, bueno, pues hoy les vamos a platicar de uno de los personajes más oscuros y temidos en el mundo, las brujas. Yeah. Hablaremos de la bruja mexicana y de la bruja que se corta las piernas. Esa bruja está cañona. Estos seres que han inspirado tanto temor y que han sido perseguidas y asesinadas desde hace varios siglos simplemente porque se creía que tenían pactos con el diablo. A algunos tipos de brujas se les atribuía la muerte de los infantes en su cuna, espantosas orgías en el bosque, el dominio del hombre a través del sexo y muchas cosas horribles. Pero antes les contaremos una leyenda, la leyenda de Juanita Miramor. Comenzamos. Pasadas las 2 de la madrugada, en algún lugar cerca de San Luis Potosí en el año 1930, dentro de su casa rural se encontraba Juanita Miramor durmiendo en su cama. Entre sueños, Juanita escuchó una voz ahogada que le llamaba desde un rincón, desde ese rincón oscuro que todos tenemos en nuestra habitación. Llena de miedo, Juanita se despertó y sin salir de su cama tomó de la mesa de noche un quinqué, el cual encendió para tratar de distinguir el origen de aquella voz. Sus ojos cansados apenas podían ver un poco más allá del pie de su cama, pero la oscuridad del rincón parecía crecer, parecía acercarse. Y esa noche no tuvo el valor de pararse para ver de dónde provenía aquel lamento. Por varias noches Juanita Miramor escuchó ese ahogado lamento desde ese mismo rincón, hasta que una noche de viernes Juanita, armada de valor, decide acercarse a aquella esquina del cuarto, preguntando con voz temblorosa: ¿quién está ahí? Y una voz le contestó diciendo: ayúdame, Juanita, ayúdame. Si lo haces, te daré poder. Un poder inimaginable para hacer tu voluntad. Nadie se burlará de ti jamás. ¿Qué puedo hacer por usted?, preguntó Juanita, y la voz le contestó: pasadas las 12 a.m., ve al camino aquel que lleva al monte. Ya en él, camina por 40 minutos y encontrarás un conjunto grande de rocas. La luna te marcará el camino. Mueve las piedras que dan hacia el norte y te revelarán una grieta, por la que con pies y manos en el suelo has de entrar. Sigue el camino hasta llegar a una pequeña cámara donde podrás ponerte de pie. Ahí encontrarás una vasija de barro, la cual cogerás y romperás contra el piso dándome libertad. Siguiendo al pie de la letra las instrucciones de aquella voz, Juanita fue hasta la pequeña cueva y rompió la vasija. Al hacerlo se escuchó un fuerte sonido, seguido de un silencio total, en donde ni los grillos se hacían notar. El silencio se apoderó del monte y sus alrededores. Algunos lugareños comentan que esa noche los animales se quedaron petrificados por un largo momento. Esa noche, Juanita Miramor volvió a su casa y se durmió. Y a la mañana siguiente, despertó sintiéndose mejor que nunca. Se arregló y se dirigió al mercado para hacer las compras del día, y descubrió que las personas que a diario la molestaban no estaban ahí. Intrigada preguntó por ellas para enterarse que habían fallecido la noche anterior.
noticia que muy en el fondo le agradó. El pueblo la veía con temor. Sabían que algo había pasado. Podían sentir que Juanita ya no era la misma. Esa tarde de regreso a su casa, Juanita preguntó en voz alta: ¿estás aquí? A lo que la voz le contestó: sí, y siempre lo estaré. Cuentan que esa voz le enseñó a Juanita a trabajar las hierbas y los animales, a crear pócimas con poderes mágicos que podían curar o dañar a quienes se las tomaran. La gente del pueblo poco a poco corrió la voz de que Juanita había hecho un pacto con el diablo y se había convertido en bruja. Solo los más valientes la visitaban y pedían su ayuda. Hoy en día, en aquel poblado, se dice que Juanita Miramor aún vive. Quizá en esa cueva en donde aquella noche liberó al demonio de su prisión. ¿Me puede dar, por favor, la dirección de esa cueva? Yo pensé que es donde vivías. Yo, Juanita Miramor, Paola Miramor. Paola Miramor. Pues, bueno, entonces esta leyenda literal me la contó Rodrigo hace mucho tiempo, que se la contaba. ¿Quién te la contaba? La persona que ayudaba a mi abuelita en su casa, y cuando nos quedábamos a dormir ahí, nos atormentaba o nos deleitaba con sus historias. Y entonces desde ahí, yo creo que desde ahí le agarré el gusto a las cosas terroríficas, porque creo que estábamos muy pequeños. O sea, que yo creo que esta historia nos la empezó a contar, yo creo que desde que teníamos 5 años. Pero Así de plano. algo tienen estas historias, ¿no? Y realmente sí, Ya. somos los mexicanos y, bueno, casi todos los que conozco de Latinoamérica somos como muy... Cuéntame más, qué miedo, pero cuéntame más. Me asusta, pero me gusta. Me gusta, pero me gusta. Entonces, bueno, la historia que acaban de escuchar es una de las muchas historias de brujas que viven enraizadas en el imaginario colectivo de nosotros los mexicanos y del resto de Latinoamérica. Y aunque es evidente que a lo largo de la historia y de la literatura han aparecido hombres que igualmente se dedican a la magia maligna, la bruja es, por definición, mujer. Claro. Así ¿Por es, qué no? porque somos todo lo que representa lo malo. Una mujer que, gracias a un pacto con el demonio, adquiere la capacidad de provocar enfermedades y muerte, de transformarse a su voluntad y de manipular tormentas, granizos o sequías. Algo muy aterrador, dado que las tormentas desastrosas significaban miseria y hambre. Sí, Podía ¿verdad? volver impotentes a los hombres, estériles a las mujeres y podía matar y comerse a los niños. Una mujer que vuela por la noche y se reúne en aquelarres con otras de su tipo. A cambio de estos poderes, la bruja promete entregarles en cuerpo y alma al demonio. No. A cambio de estos poderes, la bruja promete entregarse en cuerpo y alma al demonio, convertirse en su servidora, adoradora y amante, y hacer todo el mal que pueda mientras viva. Nada más. Sounds fair. Sounds super fair. Sounds super fair. Pero les voy a contar de dónde vienen las brujas. Okay. Las brujas tienen una historia larga y elaborada, y el mundo antiguo fue responsable del establecimiento de una serie de figuras que en los siglos subsiguientes serían asociadas a las brujas. Sus predecesores aparecen en la Biblia en la historia del rey Saúl, quien consulta a la bruja de Endor. También aparecen en el período clásico en la forma de estirges, unas temibles criaturas aladas con forma de arpías o lechuzas que se alimentaban de la carne de bebés. En la mitología griega está Circe, la hechicera, quien era una especie de bruja capaz de transformar a sus enemigos en cerdos, y así como también su sobrina Medea, quien también era bruja. Pero en Europa, gran parte de los cimientos de lo que constituye una bruja tal como existe hoy en la cultura popular se estableció en el año de 1430. En ese momento aparecieron varios textos que establecieron las características centrales de esta categoría marginada de personas, incluida la subversión del cristianismo, la adoración a Satanás, el consumo de carne humana, especialmente los bebés, y la participación de reuniones salvajes y lujuriosas conocidas como sabbats. Definir estas pistas era muy importante porque para combatir a individuos tan nefastos primero era necesario identificarlos, y para eso estaba el Maleus Maleficarum, el martillo de las brujas, de 1486. Una joya. Un tratado demonológico escrito por los inquisidores dominicanos Heinrich Kramer y el suizo Jacob Sprenger, en donde se describe a detalle cómo las brujas estaban aliadas con el diablo, cómo reclutaban a otras brujas, qué tipo de poderes tenían y cuál era la mejor forma de enjuiciarlas, incluidas, obviamente, muchas técnicas de tortura. Uf. Imagínense por un momento que vives en 1500, en algún país europeo. Tras ir a la misa, haber escuchado las severas pláticas del sacerdote sobre la herejía, la brujería, el pecado y la lujuria,
Tú, como buen cristiano, estarás decidido a desenmascarar a las brujas y a las ovejas negras de tu comunidad, que abandonaron el buen camino de Dios. Y bueno, ahora es tu deber de limpiar las impurezas del pueblo y bueno, pues llevarlas a ser enjuiciadas. No, bueno. Claro, obviamente el coco wash a gusto es yo voy a ayudar a combatir el mal, ¿por qué no? ¿Y qué más o qué mejor que tienes un manual hermoso, primoroso, con unas reglas, con unas pruebas infalibles Claro. para demostrar pues, quién es bruja y quién ¿Quién no no? es? Entonces, imagínense el terror que sentía esa gente de ver llegar de repente, no sé, a esta caravana de sacerdotes o similares con un libro como este, y ellos ya sabían de qué se trataba. Entonces, imagínate el terror del pueblo cuando veían llegar a eso. Es un, uy, Ya valimos. Ya valimos porque ahora sí ya una lista perfecta de cómo... Y aparte eran ciertas cosas que, bueno, ya les platicaremos ahorita en unos minutos, pero las vas a fallar porque las vas a fallar. Ah, bueno, sí, claro. Pero sí, ay, perdón. Si oyen golpes es que me muevo. Y bueno, y la mesa está medio enclenquilla. Okay. Aparte, obviamente, eran tiempos en donde todo daba miedo. En esa época todo daba miedo. Even la oscuridad de la noche daba miedo. El cómo hablaban, cómo el lenguaje inteligible de los animales daba miedo. Obviamente, no, porque no lo entiendes y pues no sé, igual se comunican extraño. O sea, sí da miedo, pero... Las enfermedades inexplicables. Entonces, se imaginan, yo creo que la estructura social del patriarcado de haber pensado por qué somos tan desdichados. O sea, ¿qué hemos hecho para tener tantos problemas? Pues seguramente han de ser las ayudantas del diablo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Exacto, culpa de las ayudantas del diablo. Brujas condenadas. Yo en lo personal no conozco todos los métodos que se utilizaban para poder identificar a una bruja, pero los que sí conozco son una verdadera babosada. Y junté algunos poquitos que eran como que los típicos así. Que entonces decía, el ser pelirrojo o pelirroja te llevaba a la fregada, pero obviamente peor si ser pelirroja, porque era mujer pelirroja. Okay. También pelirrojo, pero mujer más. O sea que ya, pelo rojo y balista. Pelo rojo, porque se supone que el color rojo estaba asociado con el fuego y el fuego con el diablo. Y entonces pues era obviamente ese hilo conductor de ideas tan lógicas total, pues eres pelirrojo y a fuerza, ¿no? Qué bárbaro. Okay. El ser vanidoso. Ups. O vanidosa. Ups. Yo ya valí gorro también. Y bueno, me incluyo. El ser mujer y tener deseos carnales. ¿Y por qué era mujer? Porque obviamente en esa época los hombres sí podían tener deseo carnal con su mujer, pero si era mujer y tenía, o sea, las mujeres solo podían tener relaciones cuando el marido quería. Para procrear o... Ajá, era para procrear y cuando él quería. Entonces, si ellas querían, pues es un poco extraño, entonces has de tener un poco de pacto con el diablo. Pacto con el diablo porque es imposible que seas tan sucia. Wow. El ser muy bonita o ser muy fea también era parte del por qué. ¿Así nomás? Sí, porque por algo estás tan fea. Okay. Por algo estás tan bonita. Algo debe de haber raro ahí. O sea que hay que ser promedio. Hay que ser promedio porque si no, entonces... Aparte no... ¿De acuerdo a quién? No es que es beauty is in the eye of the beholder. O sea, pues, ¿quién dice que está bonita? ¿Quién dice que está fea? Todo el mundo está bonito y todo el mundo está feo para alguien. Bueno, eso sí. Entonces, ¿de acuerdo a quién calificaba? Bueno, quién sabe. El chiste es que, bueno, estamos hablando de cómo pensaban por ahí del 1500. O sea, entonces, bueno, en Europa. Muy avanzado el pensamiento. Hasta ser extranjero también, obviamente, porque solo Dios sabe qué desgracias traía consigo aquel extranjero con sus nuevas costumbres y su lenguaje que nadie entiende. Entonces, seguramente era una forma de comunicarse con el diablo. Bueno, pues... Si esas te gustan, te tengo unas no me gustan. Te tengo unas hermosas. Estas son una joya. Entonces, aquí apunté varias. Que te quiero... Igual las podemos ir leyendo o alguna cosa por el estilo. Okay. Pero te van a encantar. Estas creo que no las ha leído, Paula. Pero bueno. No, porque me dijo, no averigües más de lo que ya más o menos sabes, porque estas te las quiero leer yo a ti y que... A ver qué te parece. Yo a ver qué cara pone. A ver qué cara pones. Pues ya me imagino, digo. Las otras no son como que muy guays, ¿no? Bueno, pues... Pero bueno, vamos. Mira. La prueba de natación. Esta es de mis favoritas. Las acusadas de ser brujas eran arrastradas al cuerpo de agua más cercano. Las desnudaban hasta quedar en ropa interior. Las amarraban y luego las arrojaban al agua para ver si se hundían o flotaban. Ah, no, bueno. Amarradas. Como se creía que las brujas rechazaban el sacramento del bautismo, se pensó que el agua rechazaría su cuerpo y les impediría sumergirse. Ve la lógica, está canijo. Esa costumbre fue prohibida en muchos condados europeos en la Edad Media, solo por resurgir en el siglo XVII como un experimento de brujas,
y persistió en algunos lugares hasta bien entrado el siglo XVIII. Por ejemplo, en 1710, la prueba de natación se utilizó como prueba contra una mujer húngara llamada Dorco Boda, que más tarde fue golpeada y quemada en la hoguera por bruja. O sea que no importa. O sea que ni siquiera se ahogó. No, bueno, O sea no sabemos ahí qué pasó, pero como sea... Estás diciendo que la metieron, que le hicieron la prueba de natación y que después murió en la hoguera. Entonces me imagino que ni siquiera se ahogó y aún así se le echaron. Está canijo, Bueno, porque, no sé qué esperaban, que estuviera flotando. Cuéntame más. Bueno, prueba de oración. Esta también está bien bonita. La sabiduría medieval sostenía que las brujas eran incapaces de pronunciar las escrituras en voz alta, por lo que se les obligaba a recitar secciones de la Biblia, generalmente el Padre Nuestro, sin cometer errores. A mí ya me hubieran quemado. No, con eso de que leo hermoso. Bueno, si bien puede haber sido simplemente una señal de que la bruja sospechaba... Ya les dije, quemado. Una señal de que la bruja sospechosa era analfabeta o estaba nerviosa. Cualquier error se consideraba una prueba de que el acusado estaba aliado con el diablo. Esta prueba retorcida de la capacidad para hablar en público se usaba comúnmente como prueba contundente de los juicios por brujería. En 1712 se aplicó en el caso de Jane Wenham, una mujer acusada de que supuestamente luchó por pronunciar las palabras «Perdona nuestras ofensas y no nos dejes caer en tentación» durante su interrogatorio. Aún así, una prueba de oración exitosa no garantizaba la absolución durante los juicios de brujas en Salem. El brujo acusado George Burroughs recitó sin problemas la oración justo antes de su ejecución. O sea que sí también... Porque seguramente el diablo permitió que le dijera bien para parecer inocente. Entonces, la actuación fue descartada como un truco del diablo y el ahorcamiento se llevó a cabo según lo planeado. O sea que si no la decías culpable, si la decías culpable. ¿Como la canción? Bueno, sí, sí. Malos no. Malos sí, sí, malos sí, ¿no? ¿Cómo va? ¿Quieres leer esto? Esto también está bien bonita. ¿Cuál? Prueba de tacto. Ok, prueba del tacto. La prueba del tacto se basó en la idea de que las víctimas de la brujería tendrían una reacción especial al contacto físico con su malhechor. En los casos en que una persona poseída cayera en hechizos o ataques, la bruja sospechosa sería llevada a la habitación y se le pediría que le pusiera la mano encima. Una falta de reacción indicaba inocencia, pero si la víctima salía de su ataque, se consideraba una prueba de que el sospechoso la había hechizado. Ok. Las pruebas de tacto jugaron un papel famoso en el juicio de 1662 de Rose Callender y Amy Denny, dos ancianas inglesas acusadas de hechizar a un par de niñas. Las niñas sufrían ataques que les hacían apretar los puños con tanta fuerza que incluso un hombre fuerte no podía separar los dedos. Pero las primeras pruebas mostraron que se abrían fácilmente cada vez que Callender o Denny las tocaban. Y para asegurarse de que la reacción fuera genuina, los jueces vendaron los ojos de las niñas y otros miembros de la corte las tocaron. Lógico. Las niñas abrieron los puños de todos modos, lo que sugería que estaban fingiendo. Pero incluso esta no fue suficiente para probar la inocencia de las mujeres. Callender y Denny fueron ahorcadas más tarde por brujas. ¿Cómo ves? De nuevo, sigue siendo lo mismo. Se repite. No importa. No importa cuál va a ser el resultado. Tiene la razón la persona que le está echando la culpa, ¿no? A las mujeres. Pasteles de bruja. Este es delicioso. Pasteles de bruja. La verdad es que nunca lo había escuchado en mi vida. Lo había escuchado hasta que empezamos a hacer este research y la verdad está medio asquerosito. Bueno, pues era un pastel hecho con orina. Los cazadores de brujas tomaban una muestra de orina de la víctima, la mezclaban con harina de centeno y cenizas y la horneaban en un pastel. Luego, ese pastel se lo daban de comer a un perro, los ayudantes de las brujas, claro, con la esperanza de que esta bestia cayera bajo su hechizo y revelara el nombre del hechicero culpable o lastimara a la bruja. O sea, aparte esperaban que hablara el perro. Pues no sé, porque me imagino que si querían que revelara el nombre, pues no sé qué estaban esperando que sucediera. Bueno, sí, lógica aplastante. Sigamos. ¿Quieres ver esto? Marcas de bruja o marca del diablo. No, bueno, hay cada cosa. Los cazadores de brujas solían desnudar a sus sospechosos y examinarlos públicamente en busca de signos de una mancha antiestética que se decía que recibían las brujas al hacer su pacto con Satanás. Esta marca del diablo supuestamente podía cambiar forma y color, no sangraba y era insensible al dolor. También buscaban por cualquier lunar, herida, mancha, cicatriz
o alguna otra imperfección, incluyendo pezones adicionales, que supuestamente se usaban para amamantar a los animales, o sea, los familiares, que son los ayudantes de la bruja. No, bueno. Bueno, pero cabe mencionar algo que creo que no apunté, que no tenía que tener forma de pezón. O sea, podían ellos pensar que una verruga o algo así era un pezón. No necesariamente estaban buscando un actual un pezón. action, sí. O sea, es así de plano. Esa cosa chiquitita que tienes por ahí es un pezón con el que alimentas a uno de tus familiares. Pero bueno, perdón, continúa. En medio de la casa de brujas, los aldeanos desesperados a veces incluso quemaban o cortaban cualquier marca ofensiva que pensaban tenían en sus cuerpos solo para que sus heridas después fueran etiquetadas como prueba de un pacto con el diablo. O sea que de cualquier forma. Vamos de nuevo. Pruebas de pinchazo y rascado. Madre. Si los cazadores de brujas encontraban evidencia obvia de alguna marca de bruja en el cuerpo de un sospechoso, podían recurrir a la espantosa práctica de pinchar como medio para averiguarlo. Y como ya dijimos en que las marcas eran insensibles al dolor y no sangraban, los examinadores usaban unas agujas especialmente diseñadas para apuñalar y pinchar repetidamente la carne de la persona acusada hasta que descubrieran un lugar que producía los resultados deseados. Entonces, hubo algunos cazadores de brujas, estafadores, que usaron cuchillos con hojas retráctiles. Por lo que, por supuesto, cuando parecieron perforar la marca, pues no sucedió nada. Pues no. Y obviamente, culpable. Claro, como no sangra y no sientes, pues miren lo que le voy a poner aquí, le voy a encajar así, y se mete la navaja, pues no hace nada, ni sangra ni duele. Y había escuchado otra cosa como a la inversa de eso, porque me acuerdo que en la Ciudad de México hace varios años, ¿te acuerdas cuando fuimos a la exposición de la Inquisición en el centro? Tenían un como... No me acuerdo. Bueno. Ya sabes que yo no me acuerdo de muchas cosas. Tenían un como báculo, un palo con un pico al final. Entonces, en algunas de las pruebas era de si te tocaban con ese báculo sagrado o lo que fuere y gritaba la persona es porque tenía pacto con el diablo. Y obviamente pues tenía un clavo hasta el final. Pues claro. Pues le encajaban no le encajan algo, ¿no? Y se movían o gritaban y pues, bruja. Pero bueno, bruja. Conjuro. Cuéntame esta. Conjuro. También conocida como carga, esta prueba consistía en obligar a la bruja acusada a ordenarle verbalmente al diablo a que dejara a la víctima poseída y que saliera de su ataque o de su trance. Algo así como soy una bruja, le ordeno al diablo que deje al señor Rodrigo salga de su ataque en este momento. Otras personas también pronunciaban las palabras para actuar como un control y los jueces evaluarían si las declaraciones tuvieron algún efecto en la condición de la víctima. ¿Cómo ves? Aparte de que tener a la víctima, entonces ahí mientras esta bruja o supuesta bruja decía cosas, yo en serio, en esa época, estaba qué miedo, o sea, más miedo que la bruja lo que hacían todos estos. Oye, el problema es que tampoco está mencionado aquí, pero una de las pruebas es que alguien tenía que decir que te vieron participando o haciendo alguna de estas cosas extrañas, ¿no? Entonces imagínate que de repente le caes mal a tu vecino y tu vecino dice, ay, fíjate que ve a Paola hablando sola. Ya de ser bruja porque hablaba sola y saludaba a los animales, así como saludamos a Saya, a nuestro gatito. Y ya por eso, si le caías gorda a esta persona, pues decía eso y simplemente acusada de bruja porque yo, el vecino chismoso, la vio. Y había que creerte, claro, obviamente. Y aparte más me imagino que si era un hombre. Alguien de sociedad pues, aparte, ¿no? Pero bueno, contar el número de mascotas. Esta también está muy interesante. Así que cuidado, señores, los que les guste tener animalitos, ahí les va. Una mujer que tiene mascotas o incluso saluda al gato del vecino seguramente está usando a ese animal como familiar. De hecho, si una mosca o una rata entraba a la celda de la mujer mientras esperaba su juicio, se suponía que la bruja había usado sus poderes para convocar a un familiar para que cumpliera sus órdenes. Imagínate una mosca. Y aparte en esas épocas todo debe haber estado bien limpio, no debe haber habido moscas. No, casi no hacían del baño por ahí. Uy, este es precioso. Este tiene una lógica aguas. No más a las conchas, señores. La prueba de pesarlas contra una pila de Biblias. Para empezar, no me acuerdo si en algún lugar lo leí, pero bueno, ya no está puesto aquí. ¿Cuántas Biblias eran o a cuánto era el equivalente en peso? Pero bueno, si la bruja sospechosa es más pesada o más liviana que una pila de Biblias, entonces claramente es culpable. O sea, tenías que pesar exactamente lo que mismo. Las Biblias. Y aparte, imagínate, por edad, o sea, una persona mayor quizá pesa más Obviamente. O sea, es que estupidez. La balanza se equilibra. Si la balanza se equilibra, es libre.
Si no, por eso, pues si se ya la atinaste, te llevó la fregada. Ni más ni menos. Entonces, tenía que ser exacto, imagínate. Ay, no. No, sí, la ignorancia y el miedo. Está canijo. Pero en serio sí que... Ahora sí, en serio, por eso digo, qué miedo haber vivido en esa época. Con esa mentalidad tan Había muchas horrible. cosas que estaban muy, muy canijas, pero esto se debe haber sido en verdad terrorífico para la gente que vivía. Y yo no sé si... A mí, honestamente, se me hace que si las brujas verdaderamente estaban en aquel tiempo y tenían estos poderes o un pacto con el demonio, ¿tú crees que haya sido así de fácil agarrarlas? Nada más porque algún hombre pensaban que tenían el poder de Dios y que iban ellos a juzgar a lo que fuera o agarrarlas o quemarlas. Yo me imagino que las verdaderas brujas han de haber estado disfrutando del show mientras quemaban a las inocentes. No tiene sentido, claro. Yo tengo el poder de Dios y aparte, pues claro, ¿no? Eran hombres, misóginos, todo. Entonces, claro. Era bello. Era bello, sí. Bueno, pues ¿se acuerdan que platicábamos de dónde vienen las brujas? Aún no llegamos a ese punto. Y aquí les voy a leer un poquito de por qué. No fue hasta los comienzos del Renacimiento en que nuestra percepción moderna de las brujas se formó realmente, ya que un hombre alemán de esa época definió la forma en que todavía hoy nos imaginamos a las brujas, el pintor y el grabador Albrecht Dürer. En un par de grabados enormemente influyentes, Dürer determinó lo que se convertiría en el estereotipo de una bruja. Por un lado, como en su grabado Las Cuatro Brujas, que hizo en 1497, una bruja podía ser joven, atractiva y ágil, capaz de cautivar a los hombres, pobres hombres. Mientras que por otro lado, como vemos en su grabado de la bruja montando una cabra al revés del año de 1500, también podía ser vieja y abominable. Este último grabado muestra a una bruja vieja desnuda sobre una cabra con cuernos, obviamente símbolo del demonio, y una escoba entre sus piernas de la cual no vemos la punta. No voy a decir nada por eso. Tiene los senos pequeños y caídos, la boca abierta como si estuviera lanzando al aire algún tipo de conjuro y los cabellos largos que se mueven en dirección contraria a la normal, signo de sus poderes mágicos. Wow. Y el hecho de que sea lujuriosa, pero demasiado vieja para tener hijos, ese es otro signo de su perversión. He aquí a la matriarca de las brujas que hoy encontramos en la cultura popular. Pero, ¿y qué hay de la bruja mexicana? Bueno, pues les voy a platicar. El concepto de la brujería europea llegó a América desde el momento mismo de la conquista. Los españoles que llegaron a América en el siglo XVI traían la concepción de las brujas españolas. Cuando conocieron algunos de los personajes y rituales mesoamericanos que tenían algunas características similares, no dudaron en equipararlas con la temida bruja. Claro, en hablan México, de lo que saben. Claro, bueno. Y aparte que había cosas bastante diferentes a lo que ellos estaban acostumbrados, pues obviamente quisieron acomodarlo dentro de sus creencias lo más que pudieran. Entonces, en México, el personaje de la bruja resulta de la fusión de la bruja española, a su vez heredera de una tradición medieval, una clásica y una celta, con las ideas prehispánicas y hasta africanas que se entretejieron durante el periodo colonial. Pero Juanita Miramor no era de esas. Juanita es el perfecto ejemplo de un tipo de bruja diferente a la europea. Ella es una bruja mexicana, una mezcla entre la bruja europea y la bruja prehispánica. Agárrense. Sí, no, ahí sí están canicas. Este tipo de bruja ha perdurado hasta nuestros días a través de la figura de chamanas o curanderas, mismas a las que la población en general aún acude en búsqueda de remedios, soluciones, pociones de amor o cualquier otra preocupación que solamente puede arreglarse con algún trabajito, ¿no? No, sí, literal, todavía todo el mundo acude a ellos. Yo también ya visité, tú has visitado brujas, mi familia, todos han visitado. Siempre hay algo por lo que siempre te presentan a alguien. Ajá, siempre, o uno o alguien. En México siempre todos hemos ido a hacernos una limpia, desde que pasan el huevo, desde que te hacen limpia con algún tipo de hierbas. Pero lo peor es cuando te dicen, es que te están haciendo un trabajito, ya te dejan el gusanito ahí de, uy, y si no, mejor de una vez a ver qué hago. Casi siempre te dicen que te están haciendo un trabajito porque es porque fuiste a verlas. Cualquier cosa que te esté yendo mal o que las cosas no salgan como tú esperabas, está la posibilidad de que alguien te esté haciendo un trabajito. Entonces, pues bueno, eso es parte de la cosa, ¿no? Y esto está todavía más canijo, y esto sí está canijo.
o con algún ungüento, porque hay gente que va con las brujas y si las brujas están haciendo todo este rollo y bueno, se les acusa también de utilizar la grasa de los niños para hacer pomadas, de los bebés que se roban y todo eso. Entonces, Ay, o con no. algún ungüento de esos que se cuenta que hacían las brujas con los órganos y la grasa sobrante de los bebés después de que los mataban, después de que se metían por las chimeneas y se los robaban para matarlos. Entonces imagínate también. O sea que en esa época se cuenta, me imagino que se cuenta y no quiero pensar que Pues realmente si se hacían. sí está canijo, porque pues. Que hacían ungüentos y pociones con la grasa de los bebés, está medio. Sí está. Y terrifying, gacho, o sea, ¿no? la verdad sí no. O sea, ahí sí. Qué horror. Para empezar, dejen a los bebés en paz. Bueno, dejen Sí, a todos. está canijo. No, bueno, ese sí no me la sabía. Y es que antes del descubrimiento de América y la llegada del cristianismo, las brujas obviamente ya existían en el mundo precolombino. Y a pesar de no ser como las brujas del imaginario europeo, eran verdaderamente aterradoras ya que chupaban la sangre de los recién nacidos. En algunos lugares de México es muy normal escuchar la frase de "se lo chupó la bruja", y esto se debe a la creencia de que las brujas prehispánicas eran capaces de chupar la sangre. Ellas eran las Mometskopinkis. Nosotros teníamos en nuestras brujas prehispánicas, las Mometskopinkis. ¿Qué creen que van a ser? Unas mujeres, y solamente mujeres, que simplemente por haber nacido en un día C. Ejecat, un viento, serían marcadas de por vida, determinando así su oscuro destino. Eran unas brujas que se desatornillaban o arrancaban las piernas, las enterraban para luego regresar por ellas, y en su lugar se colocaban unas patas de guajolote, un pico, y sus manos eran reemplazadas por unas alas de petate. Se les podía ver volando por los cerros en forma de bolas de fuego hasta que llegaban a los poblados para chupar la sangre de los recién nacidos, misma que no bebían en ese momento, sino que decían que la guardaban en otro lugarcito para poder alimentarse de ella en los días siguientes. Sí. O sea, bruja prehispánica. Y es que las brujas no solo se quedaron en pequeñas poblaciones o en los pequeños poblados, porque casi siempre nos las imaginamos siendo parte o viviendo en alguno de esos pequeños pobladitos rurales. Sí, así como que ay, vete al monte y la viejita de hasta arriba y es la bruja, ¿no? Pero no, las brujas se colaron también en la alta sociedad de los países, de todos los países, pero en México específicamente hablando, se colaron también. Y se cuenta que varias personalidades políticas de México asistían y buscaban brujas pues para la fecha, ¿no? Bueno, sí. Pero y la bruja obviamente adquiría poder económico y poder social, político, social, lo que fuere. Claro. Y bueno, pues andan todavía por allá afuera. Sí, o sea, no nos imaginemos a las brujas todavía nada más así como que ay, la viejita. Sí, la viejita del pueblo. Again, la viejita como nos las pintó. Como nos las grabó Albrecht Dürer, ¿no? Hecho, o sea, viejita y así toda fregadita. Y bien, te voy a contar tu destino. No. De hecho, de hecho parte de las leyendas que siguen estando en México, bueno, y en todos nuestros países es que te puedes imaginar, como decía Paula, como lo que nos contó Paula, ¿no? De la viejita, pero también está este estilo de bruja que también pues viene de todo este rollo europeo, en donde la bruja, al tomarse la sangre de los niños, se mantenía joven. Claro. Entonces, están esos pactos. Parte de las ganancias en el pacto con el demonio era eso, ¿no? Quizá esa belleza eterna que pudieran tener o mantenerse jóvenes o vivas por muchos años, no nada más jóvenes. Quizá viven los mismos 70, 80, 100 años, pero se ven igual. No, pueden vivir muchos años más, depende de qué. Entonces, pues estas chavas pueden ser pues muy atractivas y muy poderosas, cosa que, bueno, pues llama la atención de toda la gente, ¿no? Toda la gente que quiere poder. Claro. Entonces, bueno, les voy a contar otro pedacito de una leyenda que también escuché a voz de esta persona que me contaba la pasada, de Juanita Miramor. Entonces esto dice así. Cuenta que entre finales de 1800 hasta la década de los 50, muchas familias se acostumbraban a poner espejos a la altura de los pies en las entradas de las casas y en los salones donde las reuniones, como para ellos pudieran estar viendo y darse cuenta si alguno de los invitados tenía patas de guajolote. También otra de las cosas que se cuenta es si iba a haber una reunión o algo por el estilo, pues los anfitriones mojaban los cubiertos en agua bendita y los ponían en la mesa. Entonces esperaban a que si había una brujo o similares, a la hora de tomarlos, pues se iban a quemar, se quemarían y gritarían. Entonces era la forma en la cual ellos podían distinguir si había una bruja o no y poder comer a gusto y saber que estaban a salvo y no tenían ninguna bruja dentro de sus invitados. Eso de los espejos a la altura de los pies o de las piernas, no lo había oído.
sea, realmente no... Eso yo creo que no me lo contabas cuando te lo contaba tú, la persona que ayudaba. Pues igual se me olvidó. Pero está no, interesante. nunca he visto tampoco una casa así, fíjate, en México ni nada, pero o a lo mejor sí, pero por si ustedes ven de repente una casa así. Yo sí he visto casas, me tocó ver alguna casa, estoy seguro, porque digo, mi imaginación es buena, pero estoy casi seguro, tengo la imagen muy clara de que sí había en algunas de estas casas, y igual fue en la colonia Roma, donde tenían estos espejitos así como chaparritos y todo, como en la entrada del pasillo. No, igual mi imaginación lo está creando, pero no sé, me da que sí he visto Pero eso. bueno, por si ven alguna casa o algo así o saben de algo, estaría interesante. O sea, si sí saben de alguna casa así, cuéntenos, porque la verdad estaría muy interesante. Sí, déjenos saber. Estaría interesante. Fotos. Si pueden compartirnos algunas fotos, estaría increíble. De hecho, voy a buscar. Fíjate. Para no quedar yo como baboso y quizás soy muy imaginativo. Bueno, pero la verdad estaría padrísimo. Ahora imagínate, ahora, ¿a poco iban? ¿Qué? Aparentemente, o sea, digo, obviamente todo se ha ido cambiando y más crema al taco. Claro, más crema al taco, pero entonces llegaban con piernas normales y se reflejaban con patas de guajolote. La verdad, nunca he entendido cómo está ese rollo. Es difícil pensar, ya si te pones a analizarlo. Sí, bueno, en lógico, ¿no? O sea, de qué tamaño son las patas del guajolote que se van a poner, si crecen, si no crecen, o literalmente, como dices, ¿no? Quizá es como una especie de algo simbólico en el cual la gente a simple vista no alcanza a ver que son patas de guajolote y parecen piernas normales de algún humano, pero solo a través de un espejo se ven reflejadas o se nota que son de guajolote. La verdad, pues de eso no sé, nadie te lo explica. Esto está interesantísimo, está padrísimo. Está raro. El folclore. Imagínate así tipo película de ¿cómo se llama la película esta del niñito con que se juntan todas las brujas y las ratas que acaba de salir otra vez? The Witches. The Witches. Imagínate, o sea, onda meter eso. A las brujas. Yo no sé, me imagino a algún niño en la época, no sé, igual de los 30, 40, donde sabe que sus papás van a recibir invitados y está como escondidito ahí por alguna puerta o algo así, viendo los cristales, viendo los espejos, a ver si los invitados. Que tampoco he visto eso en ninguna película ni nada. Estaría buenísimo. Guillermo del Toro. Lo acabamos de registrar nosotros, ahorita ya está registrado. Lo Guillermo del Toro, registró. Bueno, no pasa nada si quieres. Pero bueno, a mí se me hace interesantísimo. Y no lo he visto en ninguna otra bruja. Este tipo de cosas no se las he visto, esas cualidades a alguna otra bruja que no sea la mexicana. Pero entonces supongo que cuando te contaban esa historia, Fi se refería a la Mometscopinqui. Muy probablemente. Porque yo la verdad que no he escuchado de otra bruja que tenga patas de guajolote. Si ustedes saben de alguna otra, díganos, porque obviamente nunca decimos que todo lo que nosotros decimos es lo que es. Y nos encanta aprender y nos encanta obviamente también saber eso. No es cierto, esto y esto. Y pues así se le quita solo a uno, lo menso, ¿no? Pero también había escuchado de las tlahuelpuchis, que son otras brujas prehispánicas. Cierto. Pero bueno, es que la tlahuelpuchi más bien es como una mezcla entre nahual, bruja y vampiro. Pero, o sea, nos encanta, a nosotros nos encanta todo lo prehispánico. Por lo de la sangre, porque sí, se supone, a ver, les voy a leer un poquito de las tlahuelpuchis aquí. Pero las tlahuelpuchis son unas mujeres que están en Tlaxcala. Son mujeres a quienes les fueron otorgados ciertos dones especiales y que hasta después de su primera menstruación los descubren. A partir de ese entonces pueden darse la tarea de perfeccionar estos poderes, pero se cuenta que mientras lo hacen y crecen, crece también un hambre que solo la sangre de los recién nacidos puede saciar. Dentro de sus poderes está la capacidad de convertirse en animal, me imagino que de ahí viene lo de nahual, y se cuenta que cuando se convierten desprenden una luminosidad que advierte su presencia. Pero también dicen que puede tomar la forma de la neblina, la cual las ayuda a filtrarse por las puertas y las ventanas de las casas de sus pequeñas víctimas. Y a diferencia de las mometscopinquis, que se cortan las piernas, vuelan y se llevan la sangre a su casa para tomársela después, las tlahuelpuchis disfrutan tomar a los recién nacidos entre sus brazos y beber su sangre justo ahí hasta secarlos. Antiguamente, cuando se descubría una tlahuelpuchi en una comunidad, se sometía a un juicio popular y se le ejecutaba, pero hay una leyenda urbana que cuenta que la última ejecución fue en Tlaxcala en el año de 1973. Wow. O sea, tú puedes pensar que en los 1500 la gente estaba más babosa, pero ya de plano en los 70s. Babosa. No, sí está canijo. Entonces, las tlahuelpuchi, puede ser que estas leyendas donde dicen que aquí cerca en Chihuahua, en los montes de Chihuahua, se ven bolas de fuego y todo ese rollo, y todo eso está basado en esto, me imagino. En la Mometscopinqui, que es la que se convierte en la bola de fuego. Ok, claro. Porque, pues sí, se me hace raro. También, leyendo un poquito de lo de
López Austin había contado que dentro de los 40 magos y brujos, solo una es mujer. Eso. Yo no sé por qué no cuenta de Atlahuelpuchi, pero probablemente, bueno, quién sabe. Habrá que, ¿cómo se llama? Leer un poco más acerca de eso, ¿no? Bueno, pues como lo tengo apuntado, se los voy a leer como lo apunté, pero ya lo dije. Anyway. Es que acuérdense que de repente traemos tantas cosas en la cabeza que se nos olvidan. Si no se apuntan, se nos olvidan. Y luego me ando brincando, pero bueno, pues sí, había escrito aquí que les quería comentar que en verdad era esa historia de Juanita Miramor y similares me las contaba la persona que me cuidaba de chiquito y me daba un terror absoluto, pero me encantaba, ¿no? Entonces, pero me contaba, bueno, algo que quizá si mi mamá se hubiera enterado, quizá no le hubiera gustado, pero Fi, esta persona que adoro con toda mi alma, bueno, ya falleció, pero adoraba con toda mi alma, todos nosotros los primos la adorábamos, pues le encantaba contarnos, quizá para hacernos sufrir. Ahora estoy pensando, pero bueno. O sea, le metía buena crema al taco. Sí, no, súper descriptiva. Ahí les va. Decía, me contaba que para cortarse las piernas se preparaban con un elixir que las hacía entrar como en una especie de trance. Sacrificaban a un guajolote negro y luego se acercaban a un caballo para cortarle varios cabellos de su crin o de la cola. Así, ya sabes, largos. Y ves que son los caballos, los pelos caballos de... Duros, los pelos o cabellos de un caballo son súper como porosos. Sí, como entonces, muy resistentes. Los tensaban y todo esto, y los tensaban y los trenzaban un poquito y los usaban como sierra para serrucharse las piernas. Entonces, así de plano, imagínense estarse cortando, ¿no? Entonces, hacerles una especie de sierra y se cortaban agresivamente y se serruchaban las piernas con esto. Luego tomaban del fogón unas piedras muy calientes y se las pegaban a las heridas para cauterizarse. Entonces, imagínense el dolor. Ya tienen el dolor, se cortaron las piernas, no se desmayaron de milagro. Y luego tomar piedras calientes, agarrarlas y pegárselas para que se cauterice la herida y no se desangren, está canijo. Luego, ya con las piernas separadas, las enterraban arrastrándose, claro, las enterraban cerca del fogón. Tomaban las patas de guajolote que habían sacrificado momentos antes y con más cabello o pelo de caballo las cosían a las suyas. O sea, imagínate nada más eso. Una vez terminado ese ritual, tomaban unos petates que tampoco, pues así me lo contaba, pero la verdad es que mi imaginación no da para ver cómo se pudieran convertir. Pero tomaban unos petates que se convertían en alas, se ponían un pico, que tampoco no tengo claro cómo se ponía el pico y cómo era el pico, pero bueno, se ponían un pico, así me lo contaban, para salir volando por la puerta y que este proceso les tomaba un par de horas. Imagínense que la devoción que tenían estos seres, estas brujas, para con el diablo, para pasar por ese dolor cada día, porque aparte este es un proceso que cada noche que salían a buscar niños o lo que sea, lo practicaban. Entonces, no desmayarse, aguantar ese dolor, todo por servirle al diablo. Claro, tienen sus recompensas, pero obviamente ahora que te escucho decir esto, me imagino que, exacto, porque la Momezcopinqui, sí, o sea, era nuestra bruja prehispánica, obviamente antes, ¿no? No había diablo. No había diablo, obviamente no había diablo, ¿no? Pero si te contaban a ti todo esto y te decía todo esto, es obviamente lo que decíamos, ¿no? Que las leyendas y todo, pues se lo van, o sea, no es que se le vayan poniendo más crema al taco, sino que realmente se van transformando y haciendo cada vez más ricas y más ricas y más ricas hasta esto. Aportándose cosas nuevas. Claro, entre que, ¿cómo haces una historia padre, no? Pues de aquí, de acá, de acá y de allá y juntas todo esto y es una nueva historia, un nuevo mito, una nueva leyenda. Claro. Algo muy interesante que me imagino que obviamente Fi, la que te contaba a Rodrigo, la historia de chiquito, pues obviamente era religiosa. Y tiene un poco de todo lo que hoy pudo haber oído ella de niña, de la Momezcopinqui, más aparte de todo lo religioso. Entonces, ¿cómo haces a la bruja más canija? Pues todavía le metes el miedo. El miedo de la religión, que pues, básicamente era como se controlaba a la gente antes, ¿no? Entonces, a ver. Bueno, ni tan antes, porque todavía sigue pasando. Claro. El control de la religión, pero bueno, esa es otra cosa. Bueno, y probablemente, pues esto siga pasando, si esta bruja existe, porque podemos creer o no en si la magia existe o no existe, la hechicería y todo esto, pero lo que estamos seguros es que la gente que hace cree. Magia, ¿no? Hay gente que cree que hace magia o hechicería y lo creen fervientemente. Claro. No, sí, y si no crees... hay charlatanes, pero los que sí la creen, claro, me imagino que pasarán quizá no se cortan las piernas, pero han de pasar por cada cosa dolorosa, extraña o difícil hoy en día
porque creen que que tienen que hacer esas cosas y quizá lo tienen que hacer. Entonces, bueno, también otra de las cosas que se me antes que se me olvide, que me contaba Fi, es que la gente que escuchaba o que veía, que presenciaba ese, es claro, escondidos, ¿no? Típico, Bueno, me ahí está la imagino. bruja, y te tocaba ver esa noche el proceso de cómo ella se quitaba las piernas, la gente quedaba loca. Entonces, también quisiera un poquito como de crear ese miedo de no te acerques a esos lugares para no verla en realidad, pero como sea, si escuchabas, porque obviamente la bruja gritaba de dolor. Entonces, si lo escuchabas o la veías, podías quedar loco de por Claro. vida. Y entonces todos los loquitos del pueblo, que pues siempre hay un loquito, ¿no? En las historias siempre hay un loquito del pueblo. Se dice y le dicen que es porque o se encontró con un espectro, bla, 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 o en estos casos presenció o escuchó una transformación de bruja mexicana. Pues sí, me imagino que también si te la contaban para dormir era el típico de cierra los ojos y ya no los abras por si escuchas algo, No, hombre, no vayas a quedar loquito, ya duérmete, niño, claro, ¿no? con Me miedo. imagino. Otra vez. Sí, claro, bueno, con miedo. ¿Qué más? Aquí tengo escrito, aunque la religión trata la brujería como una herejía, tenemos que aceptar que es parte de la religión misma, ya que no existiría el concepto de la bruja que conocemos hoy si no fuera por la versión religiosa de Satanás o el diablo. Además, la asociación con las ideas religiosas de la colonia también incluyó la idea del diablo como el autor de las atrocidades que las brujas realizaban, lo que decíamos. Claro. Porque el consumo de la sangre, bueno, esto es buenísimo. El consumo de la sangre se limitaba solamente a los bebés que aún no habían sido bautizados. Claro. Así, no estaban protegidos. claro, no pues. había protección. Así, si eran consumidos por una bruja, su alma era para el diablo. Entonces era otra forma de controlar y así, ¿no? El erudito danés Gustav Carl Henningsen nombró a la difusión de las ideas brujeriles europeas en América como el Evangelio Negro. Es decir, al lado de los evangelistas que se empeñaban en llevar la palabra de Dios a los naturales y en extirpar la idolatría, había también todo un bagaje de enseñanzas de supersticiones, oraciones, conjuros y cuentos que se encontraban más cerca de las creencias de los indígenas que el cristianismo, arraigando así más fácilmente las ideas entre la población. Wow. Pero todo siempre es así. Y sí, seguirá siendo, ¿no? Digo, Ay, no. así los humanos estamos acostumbrados a ser manipulados por medio del miedo, Sí, básicamente. por supuesto. Por lo que nosotros creemos y aparte por el miedo. Entonces, Sí, no. sí, que se le va a Pues es que hacer. por el miedo. Sí, no, la otra vez vi, no me acuerdo que un meme, ¿no? Que era algo así. Sí, bueno. Pero el de alguien que decía algo así como, si lo digo mal, probablemente mi cerebro está medio tratando de acordarse perfectamente cómo era, pero era algo así como, yo prefiero ser yo y no tener religión a tener la religión que te hace por miedo no hacer las cosas, porque quiere decir que entonces eres más mala persona tú que yo, porque Claro. si yo no la tengo Sí, y sí. yo no lo hago, No mato porque Tú- Dios, tú Dios lo- me castiga, sí, o claro, no robo porque Dios me ve, pero o yo sea, quisiera a robar, mí yo quisiera siempre me matar, cayó ¿no? muy gordo realmente. No, y yo, claro. tenemos unos amigos y todo que es no, bueno, pero ya le enseñé a mi hijo el temor a Dios. Y es ¿qué? Mejor O sea, enséñalo a ser me buena enséñalo a ser buena persona. persona. Enséñense realmente a realmente a querer a la gente, a ser buena persona, a no hacer el mal porque tú no quieres hacerle el mal a nadie, porque Claro. no se merece esa persona el mal de nada, de nadie. Sí, no porque, tu Dios es el típico de te lo no hagas prohíba esto o te va a castigar o te va a dar un infierno supuesto. por la eternidad, ¿no? El miedo de algo. Es una cosa que nunca ves y que siempre te persigue, ¿no? Te vas a ir al infierno si haces esto o aquello. Entonces ese temor te persigue toda la vida y pues te alcanza hasta que esa Claro. persona se muere. Y Entonces, luego, obviamente, regresamos un poquito a lo de la ignorancia también, porque sí, lo que platicábamos antes, obviamente, antes de la colonia, bueno, antes de la conquista, vamos a ponerlo así, en los pueblos prehispánicos no existía ni siquiera la concepción de lo bueno y lo malo, y no había infierno. O sea, el Mictlán ni siquiera era Claro. infierno. Entonces, era solo un proceso, ¿no? Para el alma que tenía que pasar. Pero bueno, nos estamos un poco desviando, pero es que así es el asunto. Realmente es el rollo del miedo. Ni siquiera, si no hay nada bueno y nada malo, o sea, a lo que me refiero es que si te pusieras un poquito más atrás y más atrás y más atrás y vas leyendo de dónde vienes, Claro. tus raíces, tus costumbres, los pueblos nahuas, todo ese rollo, también te vas a dar cuenta que es ¿en qué momento hoy le tengo miedo a un Dios que si voy más para atrás, más para atrás, más para atrás, no existía? no existía. ¿No? Claro. Pero bueno,
Digo, eso ya es harina de otro costal. Harina de otro costal, pero Deberíamos casi no nos hacer gusta platicar. Un programa de eso es muy interesante, a mí me encanta. Pero, bueno, tú y yo tenemos una pequeña debilidad muy cañona por todo lo prehispánico, la música, la cultura prehispánica. Específicamente lo mexica. Mira. Pero así es. Bueno, pues ojalá les haya gustado nuestro primer episodio de Hora Culto. Hora Culto. De verdad, sí, gracias por vernos, por leernos. Por leernos, no, la que leí fui yo. Pues muchas gracias. Yo soy Paola Treviño Todd. Yo soy Rodrigo García Morelos. Y gracias por acompañarnos en nuestro episodio número 1 de Hora Culto. Nos vemos la próxima semana o nos escuchamos la próxima semana y esperamos les haya gustado mucho. Después de tanto nerviosismo y tanta echada a perder en las lecturas, pero bueno. Déjenos sus comentarios, por favor, porque acuérdense que solo así, again, como decíamos, se le quita uno lo menso y va mejorando cada vez. Y nos pueden seguir en @horaculto en Instagram y en Facebook en todas las plataformas. Y si les gustó, por favor, denle suscribirse al canal de YouTube. Muchísimas gracias por escuchar a los que estuvieron por acá. Nos vemos la próxima semana.